trabajando en la nube, estamos trabajando con Google Drive y en concreto con una herramienta que es como una presentación de PowerPoint, pero dentro de Google Drive. Entonces podéis crear cualquier presentación simplemente con la cuenta de Gmail, vais a Google Drive y ya podéis crear una presentación. También podéis subir una presentación de PowerPoint y convertirla en una presentación de Google Slides, de PowerPoint en la versión de Google Drive y continuar editándola, trabajándola, etc. Y luego exportarla a PDF o cualquier otro formato como por ejemplo PowerPoint también. Bueno, hoy es muy sencillo, simplemente estamos viendo el formato que se puede aplicar a los textos. Entonces, recordad que los textos, la diferencia que comentábamos en clase es que trabajando con un documento normalmente tienes el espacio libre, puedes escribir en cualquier lugar, no hay una limitación. Sin embargo, en las presentaciones de PowerPoint o de Google Drive, sabes que puedes escribir solo en los lugares adaptados para ello, en las cajas de texto. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona que está delimitada por un recuadro y ahí es donde podemos escribir. En cualquier otra zona en la que no haya una caja de texto no podremos escribir. Aquí habría que crear otra caja de texto y entonces escribir en la zona. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede cambiar el formato. El formato es muy sencillo, tenemos unas herramientas aquí en la parte superior, arriba. Entonces vemos que está el icono de la B, que es negrita, la E itálica, la U es subrayado, y luego tenemos dos iconos, que es el color del texto y el color del resaltado. Entonces el color del texto, vamos a ver cómo se cambiaría, por ejemplo, el texto, seleccionaríamos y pinchando en la A, es el color de la letra, pues pinchamos en la A y ahí tendríamos todos los colores que podemos utilizar. Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, eligiendo un color y automáticamente se cambia. Luego le puedo aplicar el formato negrita, itálica, subrayado, etc. Recordad que también tenemos la opción de deshacer, que es el control Z, que es un atajo universal. Control Z deshace la última opción. Si hemos seguido aplicando formatos diferentes, pues iremos yendo para atrás un paso, otro paso, hasta que lo podríamos dejar en el formato inicial. Entonces podemos hacerlo con el atajo Control Z, vamos yéndole a la opción, veis que vamos deshaciendo las opciones, o también podemos darle aquí arriba a la izquierda, en la barra tenemos la opción de deshacer. Esta flechita que apunta para atrás es lo mismo. Se puede utilizar tanto aquí arriba como desde el teclado. Entonces, hemos visto cómo cambiar el color de la letra, pero si yo quiero cambiar el fondo, entonces el icono está al lado, justo al lado del color del texto, que es parece una especie de rotulador, un rotulador que utilizamos en los apuntes para subrayar o para resaltar los textos más importantes a modo de resumen. Yo pincho aquí y entonces es lo mismo, elijo el color que quiera y entonces si pincho fuera para quitar la selección veríamos cómo quedaría, ¿vale? Entonces hemos visto que los textos, las letras, las palabras o incluso toda la frase, yo la puedo seleccionar, puedo ir al color de la letra, color del texto. Fijaos que si dejo el cursor encima sin hacer clic veo exactamente lo que significa. Pinchamos, elegimos el color, aplicamos otro formato, por ejemplo negrita o subrayado y luego el color lo tenemos aquí, el color del resaltado. Veis que son hermanos los iconos, color de texto, color del resaltado. Pinchamos y entonces elegimos el amarillo, por ejemplo, y pinchamos fuera para quitar la selección, porque si la selección está puesta veremos que el color no es el amarillo que ya había elegido, pero en realidad es la mezcla del amarillo con el gris de la selección, entonces tengo que hacer clic fuera para que vea cómo queda definitivamente. Lo que no hay que hacer es confundir ese icono, que es el color del resaltado, con el icono que tenemos aquí, que el color del relleno o el color del borde, que si os fijáis es como un lápiz. Aquí hemos visto que es un color como un rotulador, pero este lápiz es el color del borde. Entonces, si yo pinchara aquí, veríamos que si yo cambio el color, por ejemplo, del borde, ¿veis? Se ha quedado el borde de la zona del área de texto. O sea que no es lo mismo. Tened en cuenta que yo si tengo seleccionado el elemento, con este icono que tenemos en el color del borde o el color del relleno, vamos a cambiar lo que es el color de la forma. De la forma, por ejemplo, si yo ahora toco aquí, podríamos elegir un color anaranjado, entonces cambiaríamos el color de la forma, no del contenido. Para cambiar lo que es el formato del contenido, lo tengo que seleccionar y entonces utilizar justo los iconos que tengo aquí. También podríamos, por ejemplo, cambiar cada letra de color. Eso como ejercicio es muy interesante para aprender a utilizarlo, pues cada letra de un color. Pues selecciono la letra, elijo un color, ya tengo un color. Elijo otra letra
Y ahora cambio otro color, elijo otra letra, ahora vuelvo a cambiar, cambio otro color y así sucesivamente. Y luego, además de haber aplicado el color de la letra, puedo cambiar el fondo. Por ejemplo, este era amarillo, pero yo voy a cambiarlo, en vez de amarillo, veis que aquí cuando yo he seleccionado un elemento, inmediatamente vemos el color que tiene aplicado. Entonces yo, por ejemplo, si tengo el verde, en este caso aquí, y yo quiero cambiar el fondo que es amarillo, pues le voy a cambiar, por ejemplo, a rojo. ¿Veis? Entonces pincharíamos fuera para ver la selección. Bueno, los primeros pasos para empezar a aclimatarse un poquito con lo que es el formato del texto. Luego, si lo quisiera dejar como estaba, claro, como he realizado muchas operaciones, tendría que darle muchas veces atrás, utilizando el icono de la flecha o el control Z. Entonces, va a ser más rápido, si tengo que volver atrás muchos pasos, va a ser más rápido hacerlo de golpe. Entonces yo lo seleccionaría todo, vamos a dejarlo como estaba. Entonces me iría aquí al color del texto, le diría al texto en negro, que es como estaba originalmente, y luego en el icono del color de resaltado del texto. Entonces le diría, en este caso no le voy a decir blanco, porque si le dijera blanco y el fondo del elemento lo he pintado en otro color, quedaría pues como un marco un poco antiestético. Entonces yo lo que haría, si no tenemos el color, si no queremos el color de fondo, lo que tenemos que hacer es decirle color transparente, que si os fijáis aparece al final. Entonces marcaremos transparente y ahora pincho fuera para quitar la selección y automáticamente pues ya lo tendríamos. Ahora lo podéis practicar. Por ejemplo, las letras de cada palabra con un color de texto y un color de fondo diferente. Y veréis qué fácil es.